que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Gloria a Dios. Hemos llegado esta noche a el capítulo 18 de Juan. Los últimos versículos, el día viernes pasado llegábamos hasta el versículo 27. Y yo concluí el viernes pasado leyéndole del versículo 28 en adelante. Hoy, con el favor de Dios, leeremos y meditaremos en algunas cosas importantes, como todo en la palabra del Señor, sobre este relato, que habla del juicio final del ministerio del Señor Jesús. En lo último que habíamos visto el viernes pasado era cómo es que se cumplió la palabra que el Señor le había dicho a Pedro, que lo iba a negar 3 veces, y se cumplió lo que le había dicho. Dios bendiga a Pedro porque nos consuela en aquellos momentos en los que nosotros hemos hablado anticipadamente o hemos hablado de más. La misericordia de Dios levantó a Pedro, la misericordia de Dios nos puede y nos levantará a nosotros si no nos separamos de su mano. Versículo 28, quiero que lo leamos. Vamos a leer el relato y luego meditar en algunas cosas que este relato nos deja. Dice, entonces llevaron, estoy leyendo 18, 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Creo que todos los que estamos aquí, aun aquellos que puedan escuchar a través de los medios que se graban, de una u otra manera hemos escuchado este relato. El nombre de Barrabás lo reconocemos. Sabemos que fue el personaje, y sin minimizarlo o insultarlo, la Biblia dice que era un ladrón. Era el ladrón que los judíos pidieron. Y cuando habla de los judíos, no necesariamente está hablando de todo el pueblo, sino que en todo el libro de Juan, le repito, cuando habla de los judíos, se refiere a los religiosos gobernantes, a la gente que tenía el poder religioso, que tenía una influencia. Barrabás y la historia de Jesús y Barrabás a la par de Pilato es conocida, muy conocida. Ahora,
está el Señor en las últimas horas de su ministerio terrenal. Y como veíamos, el juicio del Señor fue un juicio donde primero lo llevan con los judíos, luego lo llevan con Pilato, Pilato lo manda con Herodes, Herodes lo regresa a Pilato. Porque nadie quería hacerse responsable porque sabían muy bien que era inocente. Por eso hay puntos aquí que yo quisiera entresacar hoy de este relato que leímos. El primero de ellos que habla de y dice que fue llevado de la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Veíamos el viernes pasado que primero lo llevaron a la casa de Anás, que era el suegro de Caifás, que era como un sumo sacerdote que ya no estaba, pero había sido sumo sacerdote. Le había dejado el sumo sacerdocio a su yerno. En otras palabras, ese liderazgo religioso no era genuino, sino que era un liderazgo, lo que se conoce en términos como un nepotismo. Si se lo dejo a mi familia, no es el que debe seguir, pero se lo voy a dejar a mi familia. Estaban muy de acuerdo con el gobierno romano, lo que ellos buscaban era quedar bien con los romanos. Lo llevan a la casa de Anás, el suegro, luego lo ponen a la casa de Caifás, el sacerdote, el sumo sacerdote, luego lo mandan al pretorio, que el pretorio eran como las oficinas, the headquarters of the Roman Empire. Eran las oficinas centrales del Imperio Romano en esa región. Era como la oficina de gobierno. Obviamente allí vivía el gobernador o se trasladaba o descansaba. Lo llevan al pretorio, que eran las oficinas del gobernador. Y el relato que vimos es que dice que lo hicieron muy temprano en la mañana. Era una costumbre romana, de gobierno romano, comenzar muy temprano. 5, máximo 6 de la mañana. 10, 11 de la mañana ya estaban terminando sus asuntos. Entonces se podría asumir aquí que llegan, pensemos, a las 6 de la mañana al pretorio. Y cuando vemos acá dice que relata Juan que dice que ellos llegaron al pretorio, pero no entraron al pretorio. Aquí está el colmo de los colmos, diría yo. Anotado aquí era la desfachatez más grande de su hipocresía. Porque no querían contaminarse, porque su ley oral les decía que no podían entrar en la casa de los gentiles, porque eso los hacía impuros. No querían contaminarse entrando a la casa de un gentil, pero estaban acusando falsamente y queriendo intencionalmente matar a Jesús. Sin embargo, no querían contaminarse. Y entonces el relato nos dice que no querían entrar a la casa del gobernador. Seguimos leyendo que Pilato llega y les pregunta a ellos, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Y si usted mira bien el relato, no hay una respuesta concreta, no hay una respuesta segura. Dice en el verso 30 que ellos le respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pero no le dicen exactamente qué acusación hay contra este hombre. En otras palabras, lo traemos porque es malo. Pero lo que le estaba preguntando es, ¿qué hizo? ¿Qué se robó? ¿A quién mató? ¿Cuál es su delito? Y como ya veíamos en los estudios pasados, ya su mente estaba determinada que ellos querían matar al Señor. Pero le repito, sin embargo, no querían contaminarse entrando en casa de un gentil. ¿No les suena eso que así es el espíritu religioso muchas veces en nosotros? Y tenemos que tener mucho cuidado ante eso, hermano, y saber de que lo que más le interesa al Señor es que podamos buscar realmente una santidad interna, más que una santidad externa. Ahora, obviamente la santidad interna, tarde o temprano, se va a manifestar
en el exterior. Pero en este caso, el Señor había previamente hablado de ellos y les había dicho frases tan duras como, por ejemplo, sois sepulcros blanqueados. Y si usted todavía se recuerda, y creo que no es muy bueno lo que le voy a pedir, pero recuérdese en un momento cómo huele algo que está muerto. Es un olor que le penetra más allá de la nariz, que le queda, hermano, hasta en la memoria, hermano. Algo nauseabundo, fétido, nasty, algo terrible. Es lo que el Señor les dijo en una oportunidad. Ahora, imagínense cómo se sentirían ellos y por eso la tenían en contra de Jesús, porque les había dicho que eran sepulcros blanqueados. Por eso la tenían en contra del Señor. Pero aquí le digo, y me impresiona esto, que en su desfachatez estaban acusándolo, tenían un plan predeterminado, más adelante pagaron testigos falsos, etcétera. Todo eso quizá ya lo habían hecho, hermano, pero no querían entrar a la casa de Pilato para no contaminarse, para poder comer la Pascua. No porque la ley dijera eso, sino que los mandamientos orales, en la interpretación de ellos, se habían inventado y habían dicho que ese era un mandamiento que tenían que hacer. Ahora, los romanos, cuando Pilato les dice, pues ustedes ocúpense de él, como lo que querían era matarlo. Los romanos habían dictaminado una ley cuando habían ya llegado a la región de Judea, donde les habían quitado el derecho a los judíos de poder ejecutar a alguien. Esa era una ley. Por eso cuando ellos dicen y responden, y les dicen, los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, estaban apelando a una ley que ellos sabían que existía. Porque lo que querían era matarlo. No querían meterlo a la cárcel, lo que querían era matarlo. Eso es lo que ellos querían. Y obviamente, ahora en este momento les convenía esa ley. Sin embargo, ve usted más adelante, si no estoy mal, en los primeros capítulos de Hechos, capítulo 6 por ahí, donde no les importó esa ley y apedrearon a Esteban. Otro punto importante sobre esto es que si ellos hubieran tenido que ejecutar a Jesús, el método de ejecución judío era apedreamiento. Usualmente venían y lo llevaban a un lugar alto, a una peña alta, high cliff. Lo ponían en ese lugar a la persona y lo tiraban. Cuando caía, usualmente se quebraba alguna pierna, se lastimaba alguna pierna y no podía ya correr. Entonces cada quien agarraba una piedra y comenzaba a pelear. Una muerte tortuosa, era una muerte cruel. Esa era la manera donde ellos iban a ejecutar a alguien. Pero es impresionante este hecho. Porque cuando usted mira en el versículo número 32, después de que ellos dicen, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, Juan dice que esto fue, verso 32, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender con qué clase de muerte tenía que morir. Por eso le recalcaba en otras oportunidades y los recuerdo hoy, Dios estaba en control de esta situación. No había ningún detalle que estuviera fuera de su control. Hasta la manera en que tenía que morir no iba a ser por apedreamiento, iba a ser por cruz. Antes se los había dicho el Señor en Juan 3:14, le voy a leer 3 versículos. Primero de ellos, Juan 3:14. Él iba a ser levantado, no apedreado. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, oiga esa frase, así es necesario. Repita conmigo, así era necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La figura es maravillosa, es una de las figuras más exactas que pueden haber. ¿Qué era lo que pasaba en el pueblo de Israel cuando Moisés tuvo que levantar esa serpiente? Habían pecado en contra de Dios. Dios había hecho que surgieran unas serpientes abrasadoras, dice una versión. Eso quiere decir venenosas, sumamente letales.
estilo Black Mambas o coralíos por allá de donde quizá muchos de nosotros somos, ¿verdad? Que una mordida de esas es letal. Y entonces cuando el pueblo está muriendo por el veneno de la serpiente, que es tipo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, entonces el Señor le dice a Moisés, la solución es que levantes en un palo, en un asta, una serpiente. Y el que mire a la serpiente se va a curar. That's it. Todo lo que requería era ver a la serpiente. Pero para ver a la serpiente había que creerle a la palabra de Moisés. El punto es que, sin duda alguna, algunos han de haber dicho, ¿cómo va a ser posible eso? Eso no, que me hagan algo. O quizás alguien pudo haber pensado, a lo menos que vengan y oren por mí. Pero el que el Señor había dicho era, no es necesario que les hagan nada, simplemente que miren a la serpiente con fe y van a ser salvos. Por eso cuando alguien le refute, dígale, y solo con creer en Jesús usted me está diciendo que yo voy a ser salvo. ¿Cómo es posible eso? Dígale usted exactamente lo mismo que pasó en el pueblo de Israel con la serpiente. Y usted, mi estimado amigo, hermano, o lo que sea, elige. O se muere porque la paga del pecado es muerte, o mira con fe, no a la serpiente, sino al Hijo de Dios levantado en la cruz, porque era necesario que fuera levantado en la cruz, y todo aquel que crea en ese sacrificio va a ser salvo del pecado. Por eso dice, era necesario. Hermano, a mí me solidifica mi fe en la persona de Jesús cada vez que veo estos detalles tan precisos, tan exactos. Dios está en control, y si estuvo en control en el momento más oscuro del Señor, le garantizo por la autoridad de la palabra de Dios que está en control en el futuro de la iglesia de Cristo en este tiempo, hermano. Dios sabe lo que está haciendo en cada situación. El 8:28 de Juan dice, Juan 8:28, sobre este mismo pensamiento. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Una vez más dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, porque era necesario que fuera levantado. El 12 de Juan, versículos 32 y 33, Juan 12, 32 y 33 dice, y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar, mire esto, qué clase de muerte iba a morir. El Señor sabía que iba a ser crucificado. Por ahí años atrás me contaron de un hombre de Dios, un siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios realmente, pero a veces le atribuimos eso a los que están detrás de un púlpito o desarrollan una función. Un ministro de la palabra. Me contaron que en el momento de su partida, Dios se lo había revelado y le dijo a su familia, el Señor me dijo que tal día, a tales horas, me voy a ir. Dice que mandó a llamar a la familia, reunió a la familia, se despidió de la familia y exactamente a la hora indicada se fue. ¿Se imagina usted qué control absoluto el que Dios pueda tener de esa situación? Hermano, Dios está en control sobre todas las situaciones. ¿Qué tenemos que tener? Fe. Lo que nunca nos debe de fallar es la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? La fe. ¿Y sabe cuándo necesitamos la fe? En los momentos más oscuros es cuando la fe es necesaria. Cuando todo se mira oscuro y cuando todo se mira negro, ahí la fe es necesaria. Jesús tenía fe. Otro detalle que podemos ver es que los judíos hubieran preferido la muerte por apedreamiento. Ellos hubieran preferido eso para que no se cumpliera lo que Jesús había dicho. Pero tenía que cumplirse lo que Jesús dijo porque Dios estaba en control. Fíjese que era la manera en que ellos ejecutaban. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio 21, del 21 al 23. Dice, entonces todos los hombres de la ciudad
lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado, vea esto, otro detalle maravilloso. El colgado, decía la ley, es maldito de Dios. Usted sabe que la serpiente fue maldecida en el pecado de Adán. El Señor se comparó a la figura de la serpiente. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse maldición. Porque eso, la palabra de Dios dice que Él vino a cumplir la ley. Y se hizo maldición para que ahora nosotros tengamos bendición. Crea eso, le ruego, crea eso. Vívalo, háblelo en el momento más crítico de su vida. Crea eso. Señor, te hiciste maldición para que yo hoy reciba bendición. Se hizo maldición por nosotros. En la ley estaba estipulado que el que estaba colgado de un madero era maldito. Y el Señor murió colgado de un madero, haciéndose maldición por nosotros. Ahora, vemos también en el relato que leímos que Pilato comienza a cuestionar a Jesús. Tiene una conversación sobre si él es rey de los judíos o no. El hombre está consternado viendo esto, que lo están acusando, no le dan una respuesta clara y le dice, bueno, tú eres el rey. Y lo que el Señor le responde después es, bueno, ¿lo dices por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Lo que el Señor le está marcando en este diálogo a Pilato es que el reino del cual es Jesús rey y era rey, era un reino espiritual, no era un reino terrenal. Quizás usted ha oído, quizás no, quizás lo va a oír. Pero hay una tendencia en los círculos cristianos evangélicos donde se dice que hay que predicar el evangelio del reino y eso está totalmente correcto. Lo que tenemos que predicar es el evangelio del reino de Dios. Pero en algún momento se han desviado a querer componerle el reino de la tierra al Señor y dicen, hay que tomar posesión del reino terrenal y cuando la iglesia tome posesión del reino terrenal, entonces el Señor va a venir. Personalmente creo que eso está alejado de una sana interpretación bíblica. El reino de Dios es un reino espiritual que está en los corazones del pueblo que Dios ha llamado. Ese reino va a sufrir violencia. Ese reino va a ser un reino donde va a ser atacado y despreciado. Es parte del paquete del evangelio. Lo que sí le puedo garantizar es que en todo Dios siempre va a estar con nosotros. Y seremos bienaventurados cuando sufrimos por causa del evangelio. Lo que dice Santiago, si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Días atrás, por cuestiones del destino, porque así fue, le cuento. Alguien me invitó a ir a orar por un representante de alto rango, no le voy a decir quién, pero un representante de alto rango de acá de Long Island. Y yo todavía sacándole, le digo yo, mire, y ¿de veras usted lo siente? Me dice, sí. Aún me dijo, le llamo tal día y no me llamó ese día, entonces yo le dije, asumo que como no me llamó, entonces ya se canceló todo, yo no quería, no me quiero meter a eso. Y entonces a las 2 horas me llama de vuelta, no, pastor, usted me malinterpretó, yo le decía que si algo estaba, si se cancelaba le llamaba, si no se cancelaba, entonces todo estaba bien. Ah, ok, le dije, bueno, estoy ahí a tal hora. Yo trato, en lo que se puede, de ser puntual. Es más, se lo voy a decir hoy. Si usted nos invita, mi esposa a mí, nos dice, hermano, la reunión va a ser a las 3, en el 90% de los casos vamos a estar ahí a las 3. Si los invitados llegan a las 5 es problema suyo. Nosotros llegamos a las 3 y nos vamos a las 5. Porque yo estoy en contra de que las malas costumbres
nosotros las tomemos, porque como cristianos tenemos que marcar una diferencia. Si usted va a comenzar a las 5, sea sincero y diga, va a comenzar a las 5. Le pregunto, en los años que tienen de estar viniendo a esta iglesia, ¿cuándo hemos dicho que comenzamos a las 7:30 y comenzamos a las 8? Yo me recuerdo en una oportunidad para aquellos que quizás no la han oído, que me invitaron, ahorita le vuelvo a la historia del gobernante, pero me invitaron a ministrar en una iglesia por acá por el Bronx y me dijeron comienza creo yo a las 5. Me recuerdo que en ese caso, en ese momento, iba yo con el piano y Cristi en ese tiempo tocaba una batería que teníamos ahí. Le dije, Chris, vamos a ir y te paso recogiendo corriendo en un tráfico. Con mi esposa iban mis suegros también, creo yo, los 5 en ese carro, en el piano metido atrás. Hermano, a las 4 creo que me dijeron, eran las 15 para las 4, yo trabado, yo llamándole, hermano, disculpe, mire, voy aquí metiéndome por los... Total, que llegué como a las 4:20, le dije, ahorita bajamos, ustedes bajan todo eso, armamos eso. Y cuando llego yo, nadie, hermano. Que hasta le pregunté, ¿aquí es la dirección? ¿Usted sabe el Bronx a veces como no está tan familiarizado? Sí, hermano, aquí es. Bueno, dije, respiré, ¿verdad? Y todavía, como los traía yo a paso de brinco, le dije, si quieren vayan a tomarse un café o algo ahí, ¿verdad? Y se fueron, digo, vengan en unos 15, 20 minutos. Y fueron, a la media hora regresaron, no había nadie. Dije, quizás entendí mal. A las 5, 5:30, ya ahí comencé a sentirme bravo. Como a las 5:45 llegó el pastor. Paró, mucho gusto. Yo ya estaba más agrio que... ¿no? A mi hermano le digo, mire, perdone, pero ¿a qué hora va a comenzar? Me dice, a rato, varón, tranquilo, tranquilo. 6:30, como a las 6:45 comenzaron a llegar otros. Yo ya estaba, pero hasta rojo de la cólera. Me recuerdo que otro hermano me dijo, ¡oh, usted va a participar, hermano! ¡Gloria a Dios! Que me diga, estaba ya tan mal que le dije, no, hermano, sabe que yo no voy a participar. Comencé a quitar todas las cosas. Me dijo, no se vaya, varón. Yo no sé, quizás no hice bien. Y quizás un día el Señor me va a decir, agarré mis cosas. Dije, no, lo que les va a participar a estos ahorita va a ser nada más una garroteada que les va a decir, ¿verdad? 3 horas. Y todavía estaban pensando a qué hora iban a comenzar. Yo dije, no, esto en lugar de elevar el cristianismo lo denigra. Y bueno, sobre esa perspectiva, yo salí temprano ese día de la casa, ya volviéndole a este punto. Salgo temprano y encuentro un tráfico único. Estoy trabado en el Southern a 15, como en mis cálculos, todavía como a media hora y faltaban 15 minutos para la hora que había quedado con esta persona. Que es gente que tiene una agenda bien ocupada. Entonces le llamo al hermano y le digo, hermano, discúlpeme, con una pena, yo rojo en el carro, discúlpeme. No la voy a hacer y no crea, no es porque haya salido tarde. Encontré tráfico en la salida, encontré tráfico en esto. Yo dentro de mí aún diciendo, es que Dios no quiere. Dios me está impidiendo todo esto. Viene él y me dice, déjeme a ver qué puedo hacer. Ay, dije yo. Váyase por la 110 y agarre el 495. Yo sabía, dije, va a estar igual, pero de todas maneras, porque no diga, agarro el 495 peor. Le llamo, le digo, hermano, créame, lo lamento, me da mucha pena, no voy a llegar. ¿Sabe qué? Él dice que lo espera. Le digo, hermano, ¿cómo a qué hora viene? Le dije, no sé, hermano. Ya ni quise decirle, no sé, hermano. ¿Ya? Y ya me fui, pues, para hacer la historia corta. Llegué como 45 minutos después y me esperaron. Pero, sin duda alguna, era una palabra que el Señor había puesto en mi corazón que quería que se lo dijera. No era nada suave, tampoco con el fin de golpear, sino con el fin de que se pudiera edificar. Pero a lo que voy es que hay situaciones en las que uno no las busca. Y Dios, en un momento determinado, en su plan, quiere que se hagan. Pero
al llegar y uno ver esos círculos altos de gobierno, a cualquiera le puede atraer. Ver que está entrando usted en las oficinas enormes y con 3 secretarias y toda la cosa. A cualquiera le puede atraer eso. Y que lo traten como alguien importante. Sin embargo, eso en algún momento puede comprometer el mensaje. El mensaje que la iglesia tiene es mayor que cualquier reino terrenal. Cualquier situación que el mundo pueda poner enfrente de nosotros, el mensaje que tenemos es mucho mayor. Y aquí está el Señor en el pretorio, y yo siempre he visto esta figura golpeado, hermano, mal, desvelado, hermano, tratado como un malhechor. Y en medio de eso dice, en otro diálogo que tiene con Pilato, dice, cuando le pregunta, ¿tú eres el rey? El Señor le dice, tú lo has dicho. Pero el reino del Señor no era un reino terrenal, era un reino espiritual. Que se está trabajando en los corazones de la gente y que en el momento determinado va a manifestarse. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga en su segunda venida y va a venir a instaurar el reino en este lugar, en la tierra. Y es lo que está diciendo acá. Mi reino, le dice el Señor, no es terrenal. Si fuera terrenal, mis seguidores pelearían por mí. Hay una persona, un ministro que es muy celoso de la palabra, que ha bendecido mucho mi vida, de unos 3 o 4 años atrás, que dice que cuando a él le pregunta en un momento determinado, pastor, ¿qué opina usted de la persecución? ¿Sabe cuál es su respuesta? Hay que sufrirla. ¿Qué opina usted de la persecución en contra de la iglesia? Hay que sufrirla, no hay otra. Lo que la Biblia dice es que tenemos que sufrir la persecución. No, hermano, pero unámonos y hermano, vengamos. Mire usted, tanto que se hizo de manifestación, de tanta cosa, porque no vamos a permitir que el matrimonio gay, que bla, bla. ¿Qué pasó? Lo que está profético está profetizado. Así va a ser. Hay situaciones como en el caso del Señor. Él sabía y dijo anteriormente, antes estaba en el templo, ninguno me echaba mano, pero ahora la hora ha llegado, la hora de las tinieblas. Ahora no puedo hacer nada. Lo profetizado es que me van a echar mano. Y por eso cuando Pedro sacó la espada y que levantémonos, muchachos, le dijo a todos aquellos, nosotros no seremos muchos, pero somos machos, dijo, y vamos a... El Señor le dijo, guarda tu espada, Pedro. Y mire que el Señor, solo con decir una palabra, hizo que todos se cayeran a tierra. Por eso le repito, no lo agarraron. Él dio su vida por nosotros. Entonces, en este diálogo que vemos, Pilato cuestiona que si es el rey, pero sin embargo el reino de Jesús no se origina en esfuerzos humanos, sino que se origina en el corazón del pueblo y pelea, amados hermanos, contra el pecado que quiere poner muerte en nuestras vidas. ¿Cuál es la lucha de la iglesia? En contra del pecado. Esa es la lucha, en contra del pecado interno, en contra del pecado que nos rodea, en contra del pecado de la nación y del mundo. Esa es la lucha de la iglesia. Apocalipsis 11:15 marca y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo, mire, ahora sí, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Que ese día va a llegar, pero si estudiamos realmente, no es un reino que la gente va a establecer, es un reino que Él va a establecer. Y el reino de este mundo dice que va a venir a ser el reino del Señor y de su Cristo, y de su ungido, y del Señor Jesús. Se va a manifestar. Por eso le decía yo, estamos en el 2017. Claro, estamos más viejos, sus hijos están más grandes, sea como sea que lo miremos. Pero dentro de nosotros
regocijémonos, alegrémonos, porque nuestra redención está más cerca que antes. Estamos mucho más cerca que lo que estuvimos el año pasado. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Fue condenado por básicamente una verdad que sobresalía. La verdad que sobresalía es que él decía que era el Hijo de Dios. Ahora, yo le pregunto hoy, ¿podía decir Jesús otra cosa? Con falsa humildad y que le preguntaran, mira, ¿y tú quién eres? Que dijeran, bueno, pues, ay, les digo, no les digo. ¿Quién era él? Era el Hijo de Dios. Y en su momento determinado decía, soy el Hijo de Dios. Demostraba que era el Hijo de Dios. Y por esa razón, por esa verdad, por dar testimonio de esa verdad entre muchas otras verdades, es que lo entregaron. Parte de esa verdad es que solo creyendo en él íbamos a ser salvos. Cuando dicen amén a eso. Ahora, déjenme terminar con esto. La cínica respuesta de Pilato, cuando le dice, ¿y qué es la verdad? Marca realmente que nadie va a poder creer en Jesús a menos que Dios no haya tenido misericordia de él. Por eso el Señor le responde cuando le está diciendo esto Pilato en el verso 38, dice, y habiendo dicho esto, salió otra vez de donde estaban. Antes de eso, el Señor le dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Por eso, si usted y yo, una vez más le repito, creemos en Jesús, no le estoy preguntando, ni me estoy preguntando a mí mismo, he tenido una vida de completa santificación, no he pecado, ni de acción, ni de intención, ni de pensamiento, porque sería una mentira. El punto es, ¿cree en Jesús? ¿Todavía sigue creyendo en Jesús? Hermano, siéntase bienaventurado. Usted es de la verdad. Dios lo ha traído a Jesús. Y la obra que Él está desarrollando la va a desarrollar individualmente con cada uno de nosotros. Ahora, déjeme concluirle con algo que me impresionó a mí. Aprovechando y viendo los acontecimientos que estamos viviendo. Fíjese que esto me impresionó. Porque estudiando sobre esto, la palabra ladrón, y ya le dije, no es que uno la tenga en contra de Barrabás y decirle ese ladrón desventurado, porque ya decirle más cosas que ladrón si ya la tenemos en contra de él. Pero la Biblia dice que era ¿qué? Ladrón, ratero, rata, decimos por allá, ¿verdad? Amigo de lo ajeno, uña larga, ¿qué más? ¿Ya? Le voy a decir una expresión, ojalá no se vaya a ofender usted conmigo y no voy a echar a perder yo la meditación esta mañana, pero con los amigos del colegio, en algún momento decían, ese es un caco. No sé si alguno escuchó esa, Susi sí, ¿verdad? Eso ya era ratero, pero de profesión, hermano, ¿verdad? Era alguien que de plano, ¿verdad? Ese era Barrabás. Pero cuando la palabra ladrón, lo que me impresionó en esto es que dice que la palabra ladrón, oiga esto, da el significado de alguien que saquea y puede definirse o referirse a uno que roba, como también, oiga esto, a un terrorista o a un guerrillero que participa en una inresurrección sangrienta. Marcos 15:7. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. No sé si sea profético, no quiero extender algo y ver cosas donde no las hay. Pero por ejemplo, ve el último acontecimiento que ha pasado. Si no estoy mal, estoy un poco ignorante de los detalles de la noticia. Pero ni andar en bicicleta ahora es garantía. No sé si eran residentes o ciudadanos de aquí o eran turistas, ¿alguien sabrá? Turistas. En un camión del Home Depot. Lo que pasó en Las Vegas, y si algo da terror, hermano, es el hecho de que la figura, no sé cuál sea la figura última, eran como 54 por ahí. Y todos los demás heridos. La gente que tiene esta mentalidad siempre va a querer poner un nuevo récord. Porque el mundo
Desde que eligió a Barrabás, eligió el terrorismo. Desde que eligió a Barrabás, eligió el terrorismo. Por eso, permítame plantearle esto. ¿Será que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están diciendo, uy, qué tremendo, ¿qué hacemos ahora con los problemas de la humanidad, con el terrorismo? Todo estaba bajo el control de Dios. Y si algo yo le quiero dejar en su corazón hoy es, hoy más que nunca, hermano, refúgiese bajo las alas del Omnipotente. Metámonos bajo la sombra del Altísimo. Y ante todas las cosas, porque me dirá usted, pastor, ¿es garantía entonces que en algún momento no podamos nosotros ser víctimas de un ataque? No, pero si su eternidad está asegurada, hermano, como dijo Pablo, estoy convencido que nada podrá separarme del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá separarme del amor de Dios. Hoy en el 2017, cuando el mundo ha gritado y eligió la violencia, el terrorismo, la sangre, hoy usted puede venir y hacer la diferencia y decir, pero yo elijo a Jesús. Yo pido y le entrego mi vida al Señor, miro al que fue levantado, creo en Él, confío en Él y me refugio bajo la sombra de sus alas. Buen Dios, yo te agradezco. Que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.
déjalo que